grato saludarnos en Aula SEMS HD. Así es, esperemos que te encuentres bien y con todo el entusiasmo para seguir aprendiendo. Antes de iniciar, quisiera comentarte una noticia que me pareció muy interesante. Un granjero alemán dibujó una jeringuilla gigante en un espacio de terreno con 700 ovejas y cabras. Su intención era animar a la gente a vacunarse. Vaya idea, eso sí es algo fuera de lo común. Hablando de relatos, hoy recordaremos algunos elementos de la narración, sobre todo los que generan dificultad para usarlos o recordarlos. A continuación, te presentamos una historia muy interesante. ¡Comenzamos! Seguramente ya habías visto este tipo de formato, en el que se presentan historias acompañadas tanto de imagen como de texto, además dirigidas a un público adulto. Sin embargo, si pusiste atención, el tratamiento de la imagen y de la historia es muy cuidadoso. Se trata de un tipo diferente de novela. Es una novela gráfica. Así es. Este subgénero es una nueva forma de presentar las narraciones y cuenta con elementos propios de este género, como una historia, los personajes, el ambiente, el espacio, el tiempo, los lugares y acciones. Una narrativa literaria vinculada con imagen. Todo ello contenido en un libro de pasta dura. Sí que ha cambiado la literatura. Me parece interesante conocer más sobre las diferentes maneras en que podemos reconocer tanto las obras narrativas como sus elementos. Vamos a verlo. Novela gráfica, una nueva forma de leer. Conozcamos esta historia. Luego de 70 años de publicación, la familia Burrón terminó su trayectoria en el número 1616, en agosto del 2009. Pero, ¿a qué se debe su gran éxito? Principalmente a que Gabriel Vargas logró plasmar en esta familia que vivía en una vecindad la idiosincrasia mexicana, en particular la citadina. Algunos de los elementos que esta divertida historia aborda son el trabajo. Regino Burrón, el padre de esta familia, se la pasa intentando obtener dinero a través del trabajo diario sin que sus esfuerzos rindan frutos. El desempleo y la pésima situación económica y lo mal que funcionan las instituciones son un tema recurrente. Otro elemento es la familia. Esta familia en particular está integrada por los padres, 2 hijos de la pareja y un entenado que fue regalado a la familia. La que lleva casi todo el peso dramático es Borola, la madre, una mujer fuerte, desfachatada y cínica que organiza peleas de box entre sus vecinas, convierte la vecindad en arena de box o lucha libre. Es mujer de negocios sin capital alguno, hace rifas fraudulentas, trabaja eventualmente de cantante en una carpa. Es una mujer chismosa, falsamente solidaria e incontrolablemente dinámica. Regino, el papá, es justo lo opuesto a Borola, pues simboliza lo moral, el decoro, la propiedad, el respeto a las instituciones, al trabajo y al deber ser, sin que por ello logre sacar adelante a su familia. Los demás personajes encarnan a los desprotegidos de la ciudad, con pocas virtudes y dispuestos a hacer cualquier estafa con tal de salir adelante. ¿Sabías que una canción puede ser una narración? Sí, como la canción Laika cantada por Mecano, la cual está dedicada a la perrita que fue lanzada al espacio por los soviéticos en 1957, a bordo del Sputnik 2. Recordemos que las narraciones siempre nos cuentan una o varias historias. La forma de contarlas y los recursos que se emplean dependen del tipo de narración. Una noticia, por ejemplo, es una narración informativa, no literaria. Su intención solo es informar. Entonces, las narraciones literarias buscan entretener.
El lector interactúa con los sucesos cuando él se los imagina y el autor se vale de diversos elementos, como el lenguaje, la voz, el tipo de narrador, la estructura, entre otros. Claro, como la novela Desde mi cielo. La historia es contada por el personaje protagónico, un adolescente que comienza relatando un hecho trágico. Ella es un narrador en primera persona o autodiegético, y la historia comienza por el suspenso. Tiene razón. Por ello creo que es importante conocer más detalles sobre la narración y sus elementos. Género narrativo. Si cursaste Literatura 1, seguramente recordarás que la literatura es considerada como arte, ya que se vale del uso del lenguaje oral o escrito, en el que el autor hace uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o contar una historia que puede ser real o fantástica, de manera no convencional. Estos textos tienen una intención estética, llamada también poética. Generalmente cuentan con marcas de literariedad, como el lenguaje connotativo y las figuras retóricas. Recordemos también que hay diferentes formas de presentar un texto literario, en verso como los poemas, prosa cuando es una escritura continua o diálogo. Los textos literarios hacen uso de competencias lingüísticas, que dotan al autor de elementos para expresarse a través del manejo del lenguaje de manera estilística y llamativa, para comunicar su discurso o mensaje de forma directa mediante el uso de primera persona o bien indirecto usando la segunda o tercera persona. También recordemos que las obras literarias se clasifican en géneros literarios, de acuerdo con sus características. Por ello encontramos a los géneros épico o narrativo, lírico o poético, dramático o teatral, y el ensayo, y sus respectivos subgéneros. Es momento de ver los elementos de la narrativa. Por género narrativo se conoce a las composiciones en las que el autor cuenta una serie de hechos reales o fantásticos. Para que puedas ubicar una obra narrativa, debes tomar en cuenta que ésta se compone de elementos internos, tales como el narrador, los personajes, la acción, el espacio, el tiempo y la forma particular de contar los hechos a través del lenguaje. Además, las obras narrativas se clasifican en subgéneros, los cuales abordaremos en otro video. Al referirnos a los aspectos internos de la narración, damos cuenta de los elementos que se encuentran dentro de la obra. Por ejemplo, los diferentes tipos de narradores, entre los que encontramos al narrador protagonista o narrador autodiegético. Es aquel que cuenta su propia historia. Normalmente escribe en primera persona. Cuenta con una conciencia parcial de los hechos. El narrador intradiegético cuenta desde dentro de la historia, como testigo o personaje secundario. Un narrador extradiegético es aquel que se sitúa en una posición exterior al mundo de la historia. En cuanto a los personajes, su clasificación depende de su función en la historia. El protagonista es el que se centra principalmente en la historia. El antagonista, que se opone a los fines del protagonista, puede o no estar presente en la misma. Los personajes secundarios contribuyen al desarrollo de la historia. Los incidentales son quienes no tienen presencia permanente en los hechos. El espacio nos sitúa en un lugar en el que se desarrollan los hechos y puede ser físico, generalmente real, ciudades, bosques, pueblos o un escenario imaginario. El espacio psicológico que determina el estado emocional de los personajes y el espacio social en el que el personaje vive en un entorno económico, político, social o de costumbres determinado. Con respecto del tiempo, podemos encontrar el tiempo histórico,
que nos sitúa en una época o año. El tiempo interno, que determina la temporalidad de la historia, en un día, en una semana, y la perspectiva narrativa, relacionada también con el tipo de narrador, en la que se determina si el relato se escribirá en primera, segunda o tercera persona. Una parte fundamental para que el lector se sienta interesado por las narraciones es la estructura, pues el autor determina cómo contará los hechos, si de inicio a fin o invertirá las partes que componen a la narración. En el video anterior, recorrimos las diferentes formas en que un narrador puede contar una historia, lo cual se llama ordenación de los hechos o estructura narrativa. Estos tipos de estructuras narrativas también las podemos encontrar en películas. Seguramente podrás identificarlas en las series que has visto. Me parece novedoso que en esta temporada de confinamiento podemos encontrar diversas narraciones de forma online en plataformas, donde hay cuentos, novelas, mitos y muchos más. Para que puedas reconocer el subgénero narrativo y sus características al leer algún relato, aquí te presentamos información al respecto. En este video vamos a ver los subgéneros y aspectos contextuales del género narrativo. Recordemos que la narración está conformada por textos que relatan una o varias historias. Es común escuchar hablar tanto de género literario narrativo como de subgéneros. Vamos a conocer un poquito más del tema. El género narrativo, a su vez, se divide en distintos subgéneros. Las obras producidas dentro del género narrativo se agrupan de acuerdo a características particulares que tienen. Una de ellas, por ejemplo, es la leyenda. La leyenda es un subgénero en el que se narran historias que con una base de la realidad trascienden y van hacia el aspecto fantástico. Otro ejemplo del subgénero narrativo es el mito, como lo es también la fábula. Dos subgéneros muy importantes, el cuento y la novela. Ambos coinciden en ser obras en donde un personaje ejecuta una serie de acciones que van tejiendo una trama. Esta trama se desarrolla en un ambiente y adquiere ciertas características del lenguaje. El cuento es mucho más breve, usa menos páginas y presenta menos protagonistas, incluso solamente uno, y tramas mucho más simples. Mientras que en la novela puede haber uno, dos o más protagonistas cuyas historias se van entretejiendo. Cada subgénero, a su vez, tiene clases diferentes. Estas clases tienen que ver generalmente con la temática que se aborda o incluso con el estilo, la corriente o la época. Por otro lado, todas las narraciones literarias tienen aspectos contextuales externos, que son elementos del contexto en el que el autor produce la obra y que influyen en la creación de una narración o cualquier tipo de obra literaria. Estos elementos contextuales pueden ser la época, el momento histórico y la vida del autor. Tomemos en cuenta que hay diferentes épocas literarias, cada una con características que determinan la manera de escribir en la literatura y sus temáticas. Observemos algunas de ellas. En cuanto al momento histórico, este puede ser las diferentes circunstancias de una situación temporal, las condiciones económicas, políticas o sociales de la época, las preocupaciones y la forma de sentir de la sociedad en su momento, o bien el compromiso con una función social, intereses sociales o de otra índole. Algunos aspectos de la vida del autor que influyen para la creación literaria son sus experiencias de vida.
también sus conceptos literarios o su estilo artístico, las reacciones ante la vida o la innovación. Y este cuenta desde su mirada lo que sucede a través de una obra literaria. Hasta aquí hemos podido reconocer las características de las narraciones, pero también es importante conocer lo que piensan los alumnos sobre los relatos que han leído. Hola amigos, el día de hoy me gustaría recomendarles mucho este libro que acabo de leer, titulado Los Juegos del Hambre, del autor Susan Collins. Bueno, esta historia es de aventura y ciencia ficción. Nos relata en su mayor parte en primera persona las aventuras de la protagonista llamada Katniss Everdeen, la cual vive en una región de pobreza extrema o una zona postapocalíptica. El libro nos trae muchos detalles de la historia, como por ejemplo que los Juegos del Hambre es un evento que se hace anualmente, donde se seleccionan a una mujer y a un hombre de entre los 12 y 18 años de edad para que luchen a muerte entre ellos, junto con otros distritos o otras zonas de las mismas condiciones, para que luchen a muerte mientras son observados por televisión. A mí me gustaría mucho que se tomaran el tiempo para leer este libro, ya que nos trae muchas cosas, muchas emociones, nos trae mucha dramatización, aventura, demasiadas cosas que pues yo sé que ustedes lo reconocerán más por la película. Y pues en la película no nos trae tantas cosas como en el libro. Yo me gustaría mucho que se tomaran el tiempo para leerlo y así con eso fomentar la lectura un poco más, ya que pues se ha quedado un poco en el olvido el arte de leer un libro o alguna novela o cualquier cosa relacionada. A mí me gustaría mucho que se tomaran el tiempo de leerlo. Es un libro muy interesante, como se los había dicho, es de aventura y ciencia ficción. Yo sé que les va a encantar mucho. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalindi, espero que se encuentren muy bien todos. El día de hoy vengo a platicarles un poco de lo que yo entendí leyendo la novela que lleva por nombre La joven de las naranjas. Esta novela trata sobre un joven llamado George de 15 años. Un día estaba con su abuela y su abuela encontró una carta que había hecho su padre especialmente para él, padre de George. Esta carta le iba a servir mucho, ya que realmente George no tenía muchos recuerdos con su padre, porque él falleció cuando tan solo él tenía 4 años. Al abrir la carta se dio cuenta de que era muy extensa y que trataba sobre un amor que tuvo cuando era joven con su mamá, la joven de las naranjas. Al ir leyendo esta carta se fue creando ciertas dudas, y con esas dudas que él tenía fue creando su propio cuento. Así que cuando la terminó de leer, prosiguió a terminar su cuento y prácticamente lo terminó con ayuda de su padre, y se dio cuenta que a pesar de que su padre estuviera muerto, pudo lograr tener un cuento con él. La verdad es que les recomiendo que lean esta novela, ya que está muy interesante, y también les recomiendo al autor, que es Justin Gardner. Gracias. Qué interesantes historias pudimos ver a través de los comentarios de los alumnos. Los textos leídos están llenos de aventura, con grandes personajes reales y ficticios. ¡Claro! Como el relato de La joven de las naranjas, una breve historia muy emotiva, contada de forma lineal y en primera persona, que combina tanto la voz del narrador como la voz escrita de uno de los personajes, el padre, a través de una serie de cartas en las que cuenta una experiencia de amor inolvidable. Oye, también en la novela de Sinsajo de la trilogía Los Juegos del Hambre, que fue inspirada en el mito griego de Teseo y el Minotauro. La novela inicialmente se publicó de manera escrita y debido a su éxito la hicieron película. Lo ideal es leer el relato escrito,
ya que en la lectura se encuentra gran riqueza imaginativa. Tienes razón. Cuando leemos podemos imaginar que somos parte de ese relato. ¿Qué tal si para ampliar nuestro conocimiento sobre esta narración vemos sus características en la siguiente presentación? La historia de Sinsajo es una novela distópica. Estas son auténticas protestas contra los sistemas de gobierno o ideales sociales extremistas, que acaban resultando peligrosos. Es una proyección en la que los autores suelen avisar a modo de enseñanza de que en un futuro tal vez podríamos vernos de ese modo. Algunos de los aspectos literarios importantes que podemos señalar de esta novela son: a lo largo de la historia, nos conduce a través de detalladas descripciones a imaginar los escenarios. Veamos un ejemplo. No queda casi nada del Distrito 12. Hace un mes, las bombas del Capitolio arrasaron con las pobres casas de los mineros de la Beta, las tiendas de la ciudad, incluso con el edificio de justicia. La única zona que escapó de la incineración fue la aldea de vencedores. Yo me he cruzado brevemente con ella un par de veces desde mi llegada y estaba perseguida por la sensación de que la había conocido antes. Ella es lo suficientemente memorable, con más de 1,80 m de altura y un cuerpo musculoso, pero es solo cuando veo un clip de ella en el campo, liderando un asalto en la mera entrada de la nuez, que algo hace clic y me doy cuenta de que estoy en presencia de una vencedora, Lim, la tributo del Distrito 2, que ganó sus Juegos del Hambre hace más de una generación. El relato, contado por la protagonista y combinado con diálogos, nos va llevando de la mano a vivir inesperadas historias de forma secuencial, con pequeños cortes que retroceden a hechos pasados. La inclusión de la voz interior nos permite explorar los pensamientos de quienes participan en la historia. En ocasiones, la estructura lineal se rompe con la analepsis. Ellos te necesitan. A mí, nos necesitan a todos. Hace tiempo, hubo una especie de epidemia de varicela que mató a un montón de ellos y dejó infértiles a un montón más. Nuevo linaje de crianza. Así es como nos ven. Podemos concluir que las características literarias que observamos en esta novela son: estructura lineal, uso de retrospecciones al pasado, flashback o analepsis, uso de diálogo y prosa, voz del narrador que cuenta los hechos y su voz interior, escenarios y personajes fantásticos. Podemos concluir entonces que esta novela tiene narrador en primera persona, estructura lineal, uso de retrospecciones al pasado, flashback o analepsis, uso de diálogo y prosa, voz del narrador que cuenta los hechos y de su voz interior, escenarios y personajes fantásticos. También podemos encontrar descripciones detalladas de personajes y lugares, trama interesante, acción, suspenso y romance, relato en tiempo presente y narrador en primera persona. Además, cuenta con descripciones detalladas de personajes y lugares, trama interesante, acción, suspenso y romance, relato en tiempo presente y narrador en primera persona. Estamos seguros que hoy has podido incrementar tus conocimientos. Veamos qué es lo que recuerdas del tema. ¿El género narrativo literario relata historias con el fin de entretener al lector? Verdadero. ¿Cuáles son los elementos contextuales externos? ¿Cuáles son los subgéneros narrativos?
Cuando se hace un corte en la secuencia de los hechos para retroceder al pasado, ¿se está usando un recurso narrativo llamado analepsis? Si el narrador cuenta la historia desde su perspectiva, ¿es un narrador en tercera persona? Algunos ejemplos de la nueva narrativa llamada también emergente pueden ser la novela gráfica y libros digitales. A través de la lectura y del conocimiento de la literatura, podemos viajar en el tiempo, por mundos fantásticos o conocer lugares y personas reales o de ficción, pero siempre estimulando nuestra imaginación. Si necesitas conocer más sobre la narrativa, te invitamos a consultar a tu docente de literatura o escanear el código QR que aparece en la pantalla, donde encontrarás más información sobre este fascinante tema. También te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube para que le des like, te suscribas y actives las notificaciones. Y así estar al día con las producciones de Aula SEMS HD. Recuerda seguir nuestras transmisiones en Facebook, en Instagram y por la señal digital de Radio y Televisión de Hidalgo en su canal 12.1. La literatura es la puerta del conocimiento fantástico de la imaginación humana. Deleítate con la lectura. ¡Hasta pronto! Recuerda lavarte las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. Esto ayudará a eliminar virus y bacterias que provocan enfermedades. ¡Nos vemos!